Dice la palabra, leyendo aquí a Romanos capítulo 10, el verso 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén, amén. Amén y amén. El Señor ponga la bendición en esta palabra. Amén. Y resulte de alimento espiritual para nuestra alma. Amén. Ya que nosotros necesitamos vivir por las promesas que Dios ha hecho en su palabra. Amén. Nadie puede escapar a esta realidad. Todo hijo de Dios de pronto está en un escenario donde obligatoriamente tiene que depender del dicho de Dios. Amén. Y es allí donde, como le digo, fallamos en creer, fallamos en llenar el requisito de la palabra, porque hay dos cosas cuando usted cree. Primeramente, al oír la palabra, se cree con el corazón, y no solamente la mente o la fe mental, sino que lo que usted oye tiene que bajar el corazón. Y una vez que está esa palabra en el corazón, se hace confesión, dice, para salud y salvación. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Para que se materialice lo que ya usted ha creído. Amén. Porque si una persona, por ejemplo, pasa la oración, después que se ora por él, sigue confesando la enfermedad, ahí la tiene. Así. Pero una vez que una persona ha creído lo que Dios dice en su palabra y lo confiesa, aun cuando todavía no haya sucedido la sanidad, esa sanidad tiene que hacerse efectiva. Y han habido casos de eso, de hermanos, como siempre hemos oído del caso de aquel ciego, ¿verdad?, que repartía periódicos y oyó de las maravillas que Dios había hecho a través del ministerio del profeta, y este hombre dijo, bueno, pasó allá la oración y recibió la palabra y usted está sano, y todavía el hombre seguía ciego y él vendía periódico y decía, extra, el Señor me ha sanado, extra, el Señor me ha sanado. Y la gente se burlaba, que el Señor lo ha sanado, mira cómo anda dando turno ahí ciego completamente. Extra, el Señor me ha sanado. Una confesión sin aún haber ocurrido la sanidad. Y dice que estaba el barbero cortándole el cabello y le dice, mira, tú te andas diciendo por ahí que el Señor te sanó, ¿verdad? Ese son de burla, o con ese espíritu de burla, y le digo, sí, el Señor me sanó. Y en eso empezó a verse el rostro ahí en el espejo, y yo, y es que me ha sanado. Ese hombre salió corriendo con todo el aparato que le ponen allí, al pañito, ¿cómo se llama eso? La capa salió de nuevo. Se estaba materializando su sanidad. Amén. Pero fíjense bien, primero lo creyó de corazón, lo estaba confesando y luego Dios materializando lo que él había creído. Amén. Entonces, así es como suceden las cosas. Entonces, primeramente, dice la Escritura, porque mucha gente, aún los discípulos, le pidieron al Señor que le aumentara la fe. El Señor dijo, si tuvierais fe solamente como del tamaño de un grano de mostaza, le podría decir a este monte, quítate, échate en el mar y eso será hecho, ¿no? Pero la Biblia dice que la clave para obtener fe es el oír la palabra. Amén. Eso lo dice la misma Escritura, en el mismo capítulo que leímos allí de Romanos, más abajo en el Romanos capítulo 10 y el verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios en sí está impregnada de la sustancia fe. Amén. Porque recuerden que Dios es el autor de la palabra. Y como autor de la palabra, esa palabra está impregnada de fe. Esa sustancia invisible, esa sustancia que usted no la puede tocar ni la puede percibir, pero es una sustancia. No es algo imaginario, es algo real. Amén. Yo le digo, hay una diferencia entre la fe mental, esa fe imaginaria que usted se imagina que esto va a suceder, se la imagina. Pero otra cosa es la fe espiritual que llega por la palabra al corazón. Amén.
Entonces, cuando eso sucede, el hermano Brown dice, eso es como si yo voy a comprar o tener algo, y digo, lo voy a comprar, y se toca aquí el bolsillo y ya tiene el billete allí para adquirir lo que va a comprar el producto. Dice, así de real es la fe, que cuando está allí, le permite al individuo decir, voy a obtener esto, lo voy a obtener porque ya la fe está allí. Amén. Es una sustancia, dice la Biblia, pero una sustancia real, una sustancia espiritual, porque recuerden que Dios es todo fe. Cuando dice la Escritura que fue creado el universo, dice por la fe, por la palabra. Todo lo que ha sido creado, Dios lo ha hablado en una palabra de fe. Amén. Todo lo que Dios ha creado lo ha hecho por la palabra, pero esa palabra va impregnada de una fe, donde Él mismo ha dicho que no volverá a Él vacía. Amén. ¿Por qué? Porque esa palabra está llena de fe. Y fe es ese poder de Dios para entonces materializar todo lo que Él expresa por la palabra. Amén. Ahora por eso le digo, se pueden llenar las condiciones que Dios dice aquí en la palabra. Por eso usted mira su fe, cuando usted pide algo, si puede llegar a creer de corazón y entonces puede confesar de que eso ya es un hecho, que eso ya usted lo va a recibir porque la fe se lo está diciendo que lo va a obtener. Fíjense que esa voz interior le dice, has alcanzado misericordia de Dios, has alcanzado gracia delante de Dios y vas a obtener lo que has pedido. No es una voz audible, pero la voz interior le dice, ya tienes lo que has pedido. Amén. La voz interior se lo dice. Amén. Entonces, una de las condiciones para poder ver materializada la promesa del Señor es oír la palabra, luego dice acompañarla con la fe, con esa fe que baje al corazón. Y luego que está en el corazón, usted no tiene temor de confesar lo que ha creído. Amén. Porque cuando una persona tiene temor de confesar su sanidad, tiene temor de confesar algo, es porque todavía no hay una verdadera fe allí. Tiene temor de decir, oye, me van a tomar el pelo con esto, me van a hacer burla. Pero no, hermano, cuando las personas actúan en base a una fe genuina, Dios tiene que materializar eso. Amén. Porque si hay alguna cosa que trae a Dios a la escena, es la fe. Por eso que digo, tu fe te ha salvado, tu fe, no mi fe, sino tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Amén. Entonces, cuando viene esa fe, es cuestión de confesarla. Como una de las cosas, uno de los requisitos es confesar lo que has creído. Entonces, parece que se tiene temor hasta de confesar la salvación. No está seguro si está salvo o no está salvo, y en esa duda el diablo se cuela ahí. Y lo tiene, como dicen, lo tiene ni en el infierno ni en el cielo, lo tiene, como dicen, en el limbo. Lo tiene allí que duda si está para allá, si va para acá, y bueno, yo no sé cuando yo me muero si va para arriba o va para abajo, no sabe, está en el limbo. En ese lugar que se ha establecido, porque yo no sé que existe el limbo, que existe ese lugar que ni es arriba ni es abajo, sino un intermedio aquí. Entonces, es la cuestión de poder creer cuando Dios habla su palabra. Recuerden que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Por eso que dice, distinga usted entre lo que es la palabra de Dios y lo que es la palabra del hombre. Porque el hombre es mentiroso, pero Dios es veraz en todo lo que habla. Amén. Toda palabra que ha salido de la boca de Dios tiene esta sentencia: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Recuerden eso, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Oh, hermano, vuelve a aferrarse a esa palabra. Aleluya. Por eso que dice, ninguno que creyere en él, la palabra saldrá avergonzado. Amén. Ninguno que ponga su fe en las promesas del Señor saldrá avergonzado. Amén. De momento puede que reciba la burla de las personas que no saben lo que usted tiene, ni saben en lo que usted ha creído, y pareciera que es una cosa ridícula lo que usted está creyendo o algo así, como el caso de un niño que tenía los pies deformes y él oyó la palabra de que el niño estaba sanado. Y este hombre dice, hermano, ¿cómo no va Dios a responder
una tienda comprando zapatitos normales para los pies de ese niño. Así es. ¿Por qué? Porque él había creído en la sanidad que ya le había sido anunciada. Amén. Y le digo, lo que es la sanidad y la salvación no es cuestión del día de hoy, Sí, Señor. sino que ya eso la hizo el Señor. Amén. Ya la sanidad y la salvación fueron consumadas. Y Amén. aún en el Monte Calvario, cuando se materializó en la obra de redención, recuerde que ya eso estaba en el programa divino desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. De manera dice, ya Dios no lo puede sanar hoy ni lo puede salvar. ¿Y cómo que no? Es que ya todo está hecho. Amén. Ya todo eso está consumado. Sí, Señor. La obra de la salvación. Fíjese bien que Dios lo salvó a usted y Dios lo salvó a usted aún antes de que usted naciera. Amén. Usted no había nacido cuando ya le estaba haciendo esa obra. ¿Y para quién estaba haciendo esa obra? Para sus hijos que todavía no habían venido a existencia. Amén. ¿Para quién estaba entonces él haciendo esa redención? ¿Para los hombres del grupito que estaba allí? No, él sabía que había 2000 años de gracia para los gentiles. Y que todavía la iglesia no había empezado, ni siquiera había comenzado. La iglesia comenzó en el año 33 allá en Jerusalén. Amén. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, pues está hablando a futuro. Todavía la iglesia no había dado comienzo. El nacimiento de la iglesia fue el año 33 allá en Jerusalén. Pero fíjense, desde allí para acá, 2000 años de gracia divina, donde ni usted ni yo habíamos venido al escenario del mundo. Y Dios ha estado aguardando, esperando para que usted viniera a existencia. Y luego que viene a existencia y oyó la palabra, procedió a hacerlas efectivas. Y no solamente, como decía el hermano Galdón, solamente la promesa de la sanidad y de la salvación, sino cuántas promesas hay en la palabra. Amén. Las cuales Dios las ha dispuesto allí para que ustedes no solamente las lean y digan, qué buen versículo, ¿verdad? Qué buena prueba, sino para que las haga efectivas. Amén. En estos días yo estaba mirando ahí por la página esa que ha creado el gobierno de Patria, ya, para recibir los bonos y las cosas. Y entonces yo dije, pero bueno, qué cosa tan similar aquí. Esta es una promesa dada por un hombre y luego viene el bono y usted entra en la página y lo primero que le dice allí es aceptar. Acepta el bono que está allí, 100,000 bolívares, 200,000, lo acepta, usted dice aceptar. Ahora, ¿cuánto más usted viene aquí al libro? Aleluya. Y usted ve la promesa de sanidad, de salvación, las provisiones de Dios y le dice aceptar. Aleluya. Pero aceptar, Dios lo ha prometido. Amén. Gloria a Dios. Dios tiene todos los recursos. Amén. Porque un presidente o un gobernante puede prometer algo y después sale diciendo, no hubo los recursos, estamos en la mala, no hay. Entonces, pero ¿cuándo le va usted a decir a Dios saliendo de no, aquí no hay con qué cumplir esta promesa? No, hermano, el profeta dice, si Dios tiene que voltear el cielo para cumplir una de sus palabras de promesa, Él lo hará. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque es Dios hablando. Amén. Él no puede decir algo para luego entonces fuesen a arrepentirse de lo que ha dicho. Lo que Dios ha dicho tiene que venir al cumplimiento. Amén. Entonces, cuando Él habla su palabra, ahora entre allí. Entre en el libro, entre en las páginas, porque el Señor dijo escudriñad las Escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Amén. Entonces, al escudriñar la Escritura, te vas a conseguir no solamente la vida eterna, sino que vas a conseguir palabras de sanidad, vas a conseguir para promesa de provisión, de guardarte, porque andamos, como dice la Escritura, en valle de sombra de muerte. Así es. Amén. Donde quiera estar el maligno con sus instrumentos allí para atacar, para hacer esto, el robo, la cuestión. Y yo digo, a mí me han robado, pero lo que me han robado, Dios me lo ha repuesto otra vez. Así es. A Job lo robaron, a Job le destruyeron su pertenencia, pero Dios le multiplicó todo lo que había perdido. Y Job, como que se mantenía con la palabra, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre del Señor glorificado. Dios dio y Dios quitó, sea el nombre del Señor glorificado. Así que mantenga siempre esa confianza en la palabra de que Él responderá por él. Amén. Cuando la persona asegura un carro, asegura una casa, hay un siniestro, hay un incendio, acaba con aquella edificación, el carro, no, vamos al seguro para que el seguro responda por eso. Seguro, como digamos, que tiene muchas responsabilidades, seguro.
Como dice, que puede responder por sus responsabilidades, por lo que prometen allí, responde por todos los daños, se lo recupera todo. Y eso es una realidad. Ahora, usted llega a perder algo, porque así Dios lo permite. Hermano, Dios le responde lo que se ha perdido. Así es. Yo de las pérdidas que he tenido en pérdidas materiales, Dios ha venido a la escena y me ha repuesto lo que yo he perdido. Así es. Esa es la manera de Dios cumplir su palabra. Solamente que usted persevere en la fe. Amén. Solamente que usted no desmaye y diga, ay Dios mío, yo que estaba confiando en Dios y me pasó esto y me pasó aquello. Hermano, siga confiando. Amén. Porque todo el tiempo no vaya a creer que las cosas vamos a estar, como digamos, caminando sobre las aguas, sino que hay un momento en que bajamos también. Pedro se mantuvo allí en fe, caminando sobre las aguas, pero cuando entró la duda en su corazón, inmediatamente vio la diferencia. El profeta dice, lo dejó la sustancia. Cuando él bajó del bote, del barco, tenía fe, pero cuando entró el temor en su corazón, entonces allí entró la duda también. Y ese estaba hundiendo, fíjense, cómo Dios lo levantó de él. Todas esas cosas que vivieron todos estos hermanos, todos estos héroes de la fe en el pasado, en alguna forma nosotros también tenemos que experimentar. No solo en la Biblia, bueno, está Jefté, donde está Gedeón, donde están todos esos, como llamamos, instrumentos que Dios usó en su momento. Hermano, quizás ni usted sea Jefté, ni sea Sansón, ni sea ninguno de esos héroes de la fe. Pero si en la escala que le toca vivir, va a tener que ejercitar la fe obligatoriamente. Amén, amén. Sea lo que sea que nos toque, en la escala más pequeña, pero allí tendremos que ejercer fe. Amén. Nadie va a escapar a esto porque Dios prepara los escenarios para que usted y yo tengamos que manifestar, como dice, lo que hemos recibido de parte de Él. Amén. Para que ejercitemos la fe en un determinado momento. Aquí hay que ejercer fe y ahorita aquí en Venezuela hay que ejercer fe. Así es. Porque usted va a un hospital, en estos días que fui con mi hijo para que le chequearan la tensión, y yo no sé, aquí no hay tensión. Mire usted, cuando no hay un tensiómetro en un centro asistencial, ¿de qué estamos hablando? Imagínese usted que haya una gasa, un algodón, y dice, no, hijo, quiero que hay que depender de Dios. El Señor, hay que depender de Dios, de que si vamos a vivir por el tiempo que Dios haya establecido para nosotros acá. Amén. Y no está dependiendo, ay, bueno, se murió por eso, por aquello. No, la Biblia dice que Dios ha fijado los tiempos y límites de habitación de cada uno de nosotros. Amén. Lo que quiere decir que cuando usted nace, ya Dios tiene determinado cuántos años va a estar aquí en este escenario. Así es. Ay, que murió por falta de no, hermano. Usted, cuando llega la hora es porque le llegó la hora. Así es. Y eso no puede decirse que cuando una persona es joven, no, todavía me queda mucho tiempo por delante. No le pongo mucho énfasis a eso, porque las personas se mueren de muchachos, de niños, de cualquier edad. Todo depende del tiempo que Dios haya determinado para esa vida estar aquí en esta tierra. Amén. Pero siempre confíe en el brazo del Señor. Amén. Siempre confía de que el día que va a llegar le llega, pero no le tenga temor a eso, porque usted tiene promesa de salvación. Amén. Amén. Usted tiene promesa de salvación. ¿Te ha creído en el Señor? Amén. Usted Amén. haga valer la sangre. Aleluya. La tierra dice, tú no eres salvo porque tú hiciste esto, tú hiciste aquello malo, que aquellas cosas que están condenables. Y yo creo en la sangre derramada del Señor. Amén. La sangre que nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Usted es el que tiene que hacer valer lo que ha creído. Amén. La gente vendrá para apoyar, ¿quién eres tú? Y mira cómo vives tú, y para allá y para acá, y vendrán con cantidad de argumentos para hacerle dudar a usted de su salvación, pero es usted quien tiene que mantenerse firme. Amén. ¿Quién podía estar más apabullada por las críticas y las murmuraciones y las sentencias que la mujer samaritana? Y sin embargo, ella en sus adentros mantenía una fe. Amén. Cuando venga el Mesías, Él nos declarará todas las cosas. Y era una mujer samaritana, para la cual tampoco estaba al alcance de las promesas, porque las promesas eran para los hijos de Israel. Y sin embargo, como era una simiente, Dios hizo todo lo que tenía que hacer para hacer contacto con esa alma. Llegó y coincidió en el momento que ella venía a buscar agua, y entonces ahí fue y se produjo el diálogo.
Y dijo el profeta, la razón era porque ella era una simiente de Dios. Aleluya, amén, amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, miren, nadie, ¿quién va a creer? Dice, ¿quién estará creyendo esta mujer si alguna vez llegó a confesar públicamente de que ella esperaba también el Mesías? Oh, y que ella también esperando el Mesías, viviendo esa vida tan sucia y que esperando al Mesías, ¿no es lo que digo yo? Y que esperando al Mesías también ella. Hermano, ella tenía esa fe. Amén. Y fíjense bien que hermano Brandt dice, ¿cómo era posible que una mujercita de mal vivir estuviera entonces por encima de aquellos fariseos que vivían toda una vida dedicada y religiosa, allí dedicada allí a leer las escrituras, una vida consagrada, y Dios pasó por alto todo eso para llegar a una mujer que estaba en esa condición? Amén, amén. ¿Cómo ella se había creado esa fe para sí misma en su corazón? Y Dios cómo honró esa fe. Amén, amén. Sé como la mujer del flujo de sangre. El hermano Brandt dice, no hay promesa de la Escritura que diga el que tocare el manto del Señor cuando Él se manifieste será sano. No había promesa para eso. Pero esta mujer del flujo de sangre, que ya había gastado todo lo que tenía, todos los bienes materiales en su enfermedad y todas esas cosas, ella se creó a sí misma una fe muy personal, muy particular. Ella dijo, si tan solo yo voy y le puedo tocar el manto del vestido, seré sana. Fíjense, era una fe personal de ella. Ella se creó esa fe, lo creyó y se fue entonces a abrirse paso entre ese bosque de piernas que había ahí y de manos y brazos que se le atravesaban en el camino. Todo lo que le obstaculizaba para llegar hasta donde estaba el Señor, ella lo apartó, se metió, se coló de alguna forma para llegar a hacer contacto con la vestidura del Señor. Amén. Dice el hermano Branham, ella se aventuró en su propia fe y Dios honró esa. Amén. Y fíjate, le dijo, tu fe te ha salvado. Aleluya, gloria a Dios. Oh, bendito el nombre del Señor. Porque esa fe extrajo virtud, extrajo poder del Señor Jesucristo. Amén. Alguien me ha tocado, dijo el Señor. No, pero Señor, ¿qué toca? Si aquí más que te tocar, aquí más bien te están empujando allá y para acá la multitud. Y yo, alguien me ha tocado. Porque este era un toque distinto, era un toque de fe. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Yo digo, hermano, tanto tiempo que hemos estado viniendo a oír la palabra, algo tiene que haberse quedado en nosotros. Amén. Para que con esta fe no salgamos corriendo a cualquier ataque del enemigo. A cualquier circunstancia que tengamos que enfrentar, no salgamos corriendo a buscar el auxilio humano, sino que digamos, Señor, tú has hablado aquí. Amén. Tú has dicho cuando hay pérdida de bienes materiales, te has dicho, yo reprenderé por vosotros el devorador. ¿Y cuánto necesitamos nosotros como creyentes que el Señor reprenda al devorador? Amén. Porque aquí hay una inflación que se llama devoradora, hermanos. Todo lo que usted recibe se lo lleva el devorador. La única manera de hacerle frente a esto es con la palabra de promesa. Amén. De que Dios multiplique los alimentos, que Dios multiplique las cosas que necesitamos para poder seguir aquí, digamos, teniendo una vida normal. Pero necesitamos ejercitar la fe. Necesitamos poner por obra la promesa que Dios ha dado aquí en la palabra. Dice, Él es tu proveedor, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Entonces entró a la página de Dios y dijo, acepto. Amén. Acepto esta palabra para mí. Si para otros no ha funcionado, para mí funcionará porque tú me has dado la gracia divina de poder creer esta palabra. Amén. Y cada vez que salimos tenemos que salir confiados en las promesas del Señor. Porque si no, hermano, no podemos salir ni en bicicleta. Porque ustedes tienen una duda, miren, me van a quitar la bicicleta cuando yo salga para allá. Hermano, tiene que tener confianza de que Dios lo protege y lo guarda. Amén, amén. Y que no nos va a permitir algo que sobrepase la fe que tenemos. Sino que a medida que la fe que tenemos, pero yo sí le estoy diciendo esta mañana, que esté alerta porque usted está recibiendo una palabra y luego Dios demanda que a esa palabra que Él ha estado sembrando haya una prueba para ver hasta dónde está nuestra fe. ¿A qué es lo que hemos llegado entonces a adquirir de esa sustancia una vez
creyendo en la palabra, algo tiene que haberse quedado. Amén. Para que no salgamos espantados en cualquier cosa. Uy, ¿por qué me ocurre a mí esto? Esto no es posible. ¿Será que yo no soy predestinado? Yo no soy creyente. No, hermano. Siga creyendo. Es simplemente que el profeta dice, Dios ama probar a sus hijos también. Someterlos a la prueba, porque Pablo dice, así como el hombre somete el oro a la prueba del fuego, a ver qué es lo que queda de él. A ver si es verdad que es oro puro, porque si es hojarasca, si es cualquier otra cosa, lo consumirá el fuego de la prueba. Dice, pero Dios somete entonces a sus criaturas a esa prueba para que queden bien puliditos como creyentes. Amén. Para que queden bien, como digamos, libres de toda contaminación y de todo lo que no es. Amén. Entonces, el escenario donde estamos, Dios lo ha, como dicen, diseñado de tal manera que nosotros recibamos entonces las pruebas que se necesitan para perfeccionarnos en la fe. Amén. Pero recuerde que la fe va a venir es por el oír la palabra. Amén. Necesitamos oír la palabra. Y le digo, haga la diferencia entre lo que es la fe mental, que es la fe que dice, sí, yo creo, pero que no es capaz de confesar lo que está creyendo aquí. Que tiene temor de confesar. Una vez que dice, no, yo creo, pero cuando le llega la hora de confesar esa fe que usted dice que sí tiene, que la ha recibido aquí, no es capaz de hacerlo. Por eso es que dice la Biblia, con el corazón se cree y con la boca se hace confesión para salud y de salvación. Con la boca se confiesa lo que se ha creído de corazón para que se materialice lo que se ha creído en el corazón. Dice, pero el corazón es un músculo. Recuerde que el corazón es el lugar donde se aloja el alma. Y es de allí donde nace la genuina fe, donde reside la verdadera fe. Entonces, por eso es que la Biblia dice, si dijeres a este monte, quítate y échate en la mar, y dice, y no dudares, ¿en dónde? En su corazón, porque tiene que señalar que es el corazón. ¿Y por qué no? Y no dudares en tu mente, no, dice, y no dudares en tu corazón. Allí es donde está el alma. Allí es donde está el yo espiritual, lo que usted es y lo que queda al final de la jornada. Amén. Porque al final de la jornada el cuerpo se va al polvo. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero el alma entonces es ese individuo que está allí. Amén. Que está que está residiendo, que está habitando allí en ese cuerpo. Amén. Esa es la que necesita creer de veras la palabra para poder ver los resultados. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces, la incredulidad es lo que ya perder la cosa, mi hermano. Y eso es lo que tenemos que nosotros estar siempre atentos de que no entre la incredulidad una vez que Dios ha hablado la palabra y la hemos oído. Dice la Escritura que aquellos en el desierto no entraron por causa de la incredulidad. Vieron los milagros de Dios, como usted no los ha visto nunca. Vieron todas esas señales, todos esos portentos y todas esas maravillas. Y aún la incredulidad los penetró. Oh, hermano, pero le digo sinceramente que hay que ver esos corazones si estaban duritos, ¿verdad? Porque viendo el milagro de Dios desde que, todo el tiempo, en la noche, cómo iba a estar esa luz alumbrando el campamento. En el día podían ver entonces cómo la nube los cubría para que no los dañara los rayos del sol. Ver que caía el alimento que ellos necesitaban para la subsistencia, para su manutención. Dios les proveía el pan, venía el agua en una roca, hermano. Los zapatos se mantenían intactos, las vestiduras no perdían, no se descoloreaban. Mi hermano, todavía esa gente estaba dudando, incrédulos a todas esas cosas que estaban ocurriendo. Por eso es que dice que ninguno de ellos, Dios juró que no entrarían en su reposo. Amén. Por la incredulidad que hubo en el pueblo de Israel allí, en ese desierto. Ahora fíjense, todas esas cosas acontecieron a ellos allá, pero para un ejemplo que nosotros no repitamos lo mismo. Amén. Usted que ha visto las maravillas de Dios, ¿cómo va a dudar? Si en alguna forma usted
usted ha visto cómo Dios le ha socorrido, cómo Dios le ha bendecido, ¿cómo va a venir a dudar después de lo que ha acontecido? Gloria a Dios. ¿Cómo puede usted poner en duda la sanidad cuando ya Dios lo ha sanado en unas varias ocasiones? Amén. ¿Cómo puede dudar de su salvación cuando ya usted sabe que esta palabra solamente es revelada predestinada? Amén. Amén. Esta palabra que Dios nos ha dado es solamente revelada para la novia. Amén. Gloria a Dios. Solamente que usted la cree y la viva. Amén. Para que se confirme lo que Dios ha hablado. Pero esta palabra vino dirigida para la novia. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Única y exclusivamente para la novia, dice el profeta. Aleluya. Gloria Y a eso Dios. está en el mensaje de Cristo, el misterio de Dios. Amén. Amén. A veces el hermano ahorita está inventando que no, si pero eso también es fulano para esto. Él dice allí, esto es únicamente revelado a la novia. Amén. Crea, manténgase en la palabra de promesa, porque ninguno que creyere en la palabra saldrá avergonzado. Amén. Estamos bajo palabra de promesa. Yo le digo, bueno, tenemos, el hermano Gabriel dice, pero bueno, hay unos muchachitos que cantaban antes, ya no lo cantan. Dice, las promesas del Señor mías son 24,000. Por allá dijo un hermano, no son 24,000, son 3,000 y tantas. Yo realmente no he leído la Biblia para decir, aquí está una, aquí está la otra, aquí está la otra. No he hecho una contabilidad de las promesas de bendición que están allí en la Biblia para los creyentes de la palabra. No sé si serán 3,000, como dijo esta hermana, 3,000 y pico, o son 24,000. ¿Quién es el que tiene razón en esa contabilidad? ¿Quién es el que puede verificar si son 24? Sea cual sea. Pero el hermano Adona decía, mire hermano, nosotros nomás que apelamos a dos promesas, la de salvación y la de sanidad. Y todas las demás quedan desocupadas, como dice, sin ser utilizadas. Oh, bendito el nombre del Señor. Nosotros podemos, oyendo esta palabra, oyendo la palabra, no forzando situaciones, sino oyendo la palabra en fe, usted va creando, como dicen, se le va acumulando la sustancia. Y llega después a tener deducciones espirituales muy correctas, muy ciertas. Pues, como dijo este hombre, digo, si Dios pudo hacer esto con aquel, también puede hacerlo conmigo. El ciego Bartimeo dijo, pues, si Dios ha hecho todos estos milagros, bueno, también lo puede hacer conmigo. Y fíjese, basado en lo que ya Dios había hecho con una persona allá, y como Dios no hace acepción de personas, dice, si Dios lo hizo con él, también puede hacer lo mismo si yo creo de la misma manera. Amén. Y así es como se obtienen los resultados. Entonces, tenemos todas estas promesas que Dios ha hecho y los hombres a través de todas las edades, como dicen, se han parado firmes en las promesas de Dios y las han visto materializar en sus vidas. Amén. Cómo ellos han actuado, de la manera que actuaron. Se movieron en fe, creyendo en Dios. ¿Usted cree que lo que hizo David fue pequeña cosa? Donde estaba todo un ejército acorralado, allí atrincherado, y que este muchachito viniera con unas piedras allí para enfrentar a un gigante como este que estaba con toda la preparación militar, todas las estrategias, todo. Imagínense, hermano, con un entrenamiento. Y la cuenta que sacaba David, si Dios me libró de el oso, ese no entiende de razonamiento, es de un oso. Y me libró del león, ahora me va a librar de este incircunciso bocón, que ha venido a ofender al Dios de los ejércitos de Israel. Ese no sabe con qué se está metiendo este incircunciso. Y vea lo que David tenía en su corazón. Él no estaba timorato, no estaba atemorizado, sino que él venía y dijo, ¿a dónde está ese gigante? ¿A dónde está ese bocón? Que ya veo que tiene 40 días saliendo allí al campamento a ofender y a denigrar del Dios de los hijos de Israel. ¿A dónde está ese gigante? Fíjese bien, la fe lo llevó allí a ese escenario. La fe. Y los demás, Dios mío, lo va a matar, lo va a matar, lo va a matar. No. La fe lo mantuvo allí. Amén. Y el hermano Abraham dice, resulta que el gigante allí no era Goliat, era David. Amén. Porque David tenía una fe que lo hacía a él tener una mayor altura que el edificio más grande que puede haber en la ciudad. Mire hasta dónde llega la fe. Cuando una persona alcanza a tener esa altura de fe, se lo puede hacer sentir que está muy por encima de la peor circunstancia. Amén.
¿dónde está el gigante? No, el gigante era David con la fe que tenía. Pero bueno, el muchachito, no importa el cuerpo, no importa que era un flaquito, pero la fe lo tenía tan elevado a él, que el pobre Goliat se veía chiquito al lado de David. Para que usted vea lo que hace la fe. Amén. Y no es nada que hay que tener fe, mi hermano, de alguna manera, si usted quiere mantenerse en gracia en la presencia de Dios. Amén, amén. Dice, porque el que se allega a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, amén. Oh, mi hermano, nosotros tenemos que revisarnos a ver si estamos en fe o no. Dice la Biblia, examinaos pues a ver si estáis en fe o no. O si solamente estamos viviendo por la lógica, por el intelecto, o en realidad estamos dependiendo de las promesas del Señor. Así es, amén. Dice, ¿y este Dios de qué vive? Pues yo vivo del milagro de Dios. Amén, amén. Y usted que es joven, vive del milagro de Dios también. Y todos tenemos que vivir del milagro de Dios. Amén. Porque la fe alcanza al niño, alcanza al anciano, alcanza al adulto. La cosa es que la fe va con todo. ¿Usted cree que cuando se habla de María, dice el profeta, no había ningún registro de que una jovencita fuera visitada de esa manera? Y que un ángel le dijera, tú vas a concebir allí en tu vientre, en esta forma, porque Dios, sea conforme a tu palabra. Ella no dudó en absoluto. Qué fe tan tremenda para una jovencita, hermano. Tener una visitación de un ángel. Fíjese bien que el ángel se le aparece al papá de Juan, que era Zacarías. A Zacarías. Y él dudó y quedó mudo. Y era un sacerdote. Alguien que conocía bien la escritura, que estaba en contacto con la escritura y estaba en esa oración allí delante de Dios, porque tenía que ministrar. Y cuando el ángel lo visitó, no creyó y quedó mudo. Porque no creyó cuando le fue anunciada la visitación. Ahora, fíjense bien, esta mujer que su experiencia, lo que tenía de novio era un hombre viejo, un hombre viudo, dice un hombre. Tal vez María andaba con los 18 años, 18, y José ya tenía sus 40 y tantos años. Eso es que le doblegaba en la edad. Pero bueno, no vamos al caso de por qué se enamoró, sino que entonces, el asunto es la juventud de ella para creer en algo que nunca había sucedido. Amén, amén. Y que ella recibiera la palabra y dijera, conforme a tu dicho, así sea hecho. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que realmente llegar, no solamente a seguir al libreto de que el hermano libreto dice, bueno, que si él dice que lo que tenemos que decir así, no, que en algún momento dado, usted oyó la palabra y dice, yo creo eso con todo mi corazón. Amén, amén. Así es. Abraham no se estaba guiando por ningún libreto, sino que Abraham tenía en su corazón enclavado estas verdades. Dios es poderoso y es fiel para cumplir todo lo que promete. De tal manera que cuando Abraham oía una palabra y dijo, esa salió de la boca de Dios, amén. Todo lo que Dios hable es amén, porque eso va a suceder. No, que Abraham, que eso es imposible, que la mujer que es estéril, que no sé qué, ella está viejita, y tú también, ella misma reconocía que estaba viejita, que cómo iba a tener otro placer con su Señor. Nada imposible para el Señor. Mire todo lo que Dios puede hacer. Y siempre toda palabra tiene esta sentencia: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén. Aquel hombre que tenía al hijo que se le endemoniaba, lo tiraba en el fuego, la escritura dice, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Pero el hermano Abraham va más allá y dice, no es ayuda, sino dice, perdóname por mi incredulidad. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que el Señor nos perdone por ser tan incrédulo, ¿verdad? Incrédulo para poner por obra su palabra, incrédulo por esto y aquello, incrédulo, hermano. Y le digo que de alguna forma vamos a estar orando para que todos estos cultos que se han estado, como digamos, pasando por alto, volvamos a tenerlos acá, pero con fe, orándole al Señor. Amén. De que esto pueda suceder, porque nosotros necesitamos estar aquí. Amén. Nosotros tenemos palabra de promesa y tenemos una de las más grandes promesas que ha venido para la iglesia en todas las edades, que es el rapto en este tiempo. Amén. El rapto nunca estuvo tan visible como ahora. Amén, amén. Sí. Y es
una promesa de parte del Señor. Amén. Por eso digo, más allá de enumerar las 24.000 promesas o las 3.700 promesas, más allá de enumerar todas las promesas de bendición que están en la Biblia, hermano, destaca la promesa de esta edad cuando Dios ha prometido que habrá un rapto. Amén. ¿Quién lo ha prometido? Dios lo ha prometido. Amén. Y ya no es solamente que Él vendrá un día, sino que ya los que han oído este mensaje saben que ya eso está en desarrollo. Amén. Que ya eso está en progreso, que ya la etapa es irreversible. Ha comenzado ya el proceso del rapto. Amén. ¿Creeremos o no lo creeremos? Sí, Señor. Oh, bendito el nombre del Señor. Si lo creemos, vamos a vivir de una vida que agrade al Señor, porque hemos creído de que eso va a suceder. Amén. ¿Me están entendiendo? Sí, Entonces estamos ahora bajo una promesa de bendición que no fue dada para que se materializara en ninguna de las edades pasadas, porque no se materializó. Lo que se creía que el Señor venía por allá por el 1500, que venía por el 1600, 1700, la gente siempre ha tenido una expectativa de la venida del Señor. Pero mi hermano, es en este tiempo cuando hemos empezado a ver cómo se está materializando esta gran promesa, que es el rapto de la iglesia, que es la transformación de estos cuerpos débiles, como dice el hermano, de estas casas pestilentes. Oh, bendito el nombre del Señor. Estas casas llenas de achaques están a punto, hermano, de terminar esa fase. Esto está a punto de terminar porque estamos ahora en un proceso irreversible. Amén. Y no porque el hermano Lito lo diga, sino porque ya Dios lo empezó como dicen, a hacer que acontezca. Lo empezó a materializar. Dios, más grande promesa para que, imagínense, hermano, una promesa que desde hace 2000 años, porque los primeros discípulos también creyeron esta palabra de promesa. Y fijaron que la venida del Señor dependía también de lo que sucediera con Juan. ¿Y qué si yo quiero que él quede hasta mi venida? Y la gente decía, este no va a haber muerte, porque ya el Señor habló y este no va a haber muerte. Pero esa fue la interpretación de ellos. Y el Señor le vino a Juan de la manera que él le prometió que vendría. Sí, Señor. Fíjense bien, pero han transcurrido 2000 años. Y es ahora cuando tenemos realmente las señales escriturales que identifican el tiempo en el cual estamos viviendo. Amén. Que identifican plenamente que estamos en el tiempo correcto para esperar en esa venida del Señor. Amén. Una venida que ya comenzó y que la gente todavía no puede verla, no puede entenderla, porque el Señor ya está en la escena. Amén. Lo que pasa es que si alguien dice, bueno, llegó tal personaje aquí a la ciudad, y usted va y lo ve y no sabe quién es, da igual que sea cualquier otro personaje porque no puede identificarlo. Pero cuando vino el hermano Branham, dijo, él vino no solamente para decir Cristo viene pronto, sino para decirnos quién era el Señor Jesús. Amén. Y cuando él predicó esos 7 sellos, dijo, él es estos sellos. Amén. Porque la palabra es Cristo y Cristo es los sellos que fueron abiertos. Amén. O sea que cuando los sellos fueron revelados, lo que estaba era dando a conocer la persona del Señor Jesucristo. Amén. ¿Me están entendiendo? Sí, Señor. Cuando los sellos fueron revelados, esa revelación lo que estaba dando era a conocer a la persona del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, ¿cómo que la persona del Señor Jesucristo era los sellos? Sí, porque los sellos es la palabra y Cristo es la palabra. Amén. Entonces, para la novia ya Cristo está aquí en la escena. Amén. Y Cristo, como digamos, es el que va a producir todas estas cosas que están anunciadas. Porque recuerden que el rapto es para el Señor. Amén. Dice, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Pero Él no estaba todavía en la plenitud de la revelación y ahora con la plenitud de la revelación podemos esperar en la venida del Señor sea completada. Amén. ¿Me están entendiendo? El hermano dice que cuando los 7 sellos fueron predicados, allí nació de nuevo la palabra en completa revelación. Dice, eso es lo malo que tuvieron los pentecostales, que así como María negó el nacimiento sobrenatural del Señor, así también los pentecostales, cuando les fue presentada la palabra, ellos se quedaron con los dones y negaron el nacimiento sobrenatural de la palabra. Amén. Pero la palabra ya está en escena. Amén. La palabra es Cristo y la palabra está en la novia. Aleluya. Los que no le tienen miedo a la piedra de colombia. Aleluya. Amén. Porque
quieren a Cristo de una manera imaginaria. Pero cuando Cristo les presenta la realidad, no puede ser, eso es falso, Oh, hermano, qué cosa tan tremenda y tan terrible. Igualito que el pueblo de Israel. Israel esperaba, pero con ansia, con anhelo, esperaba la venida del Mesías. Y cuando vino el Mesías, y el Mesías para allá, y el Mesías para acá, y eso era toda una expectativa. Y cuando el Mesías vino, dice, no, que esto no puede ser. Este no puede ser. Y él dice, pero bueno, ¿con quién me van a identificar? ¿Quién va a dar testimonio de mí? Vayan a las Escrituras. Y vean lo que hará el Mesías cuando Él venga. Y si ustedes ven ahora con sus ojos lo que estoy haciendo, las obras que estoy haciendo, entonces, si no me creen a la palabra, creen a las obras. Porque esas obras solamente las podía hacer el Mesías en su venida. Mi hermano, lo que está aconteciendo solamente lo podía hacer el Señor en su segunda venida. Amén. ¿Está perfecto eso? Amén. ¿Está perfecto con las Escrituras? ¿Creeremos o no creeremos? Amén. Vamos a creer la palabra y vamos a vivir la palabra. Amén. Dando testimonio de que sí hemos creído esta palabra. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Como dice el profeta en la película, sería un pecado no creer a Dios ahora. Así es. Eso sería un pecado muy grande, no creer después que hay testimonio de lo que es de científico y de lo sobrenatural, de lo que ha ocurrido y de lo que está sucediendo y que todavía nosotros no creamos con tantas señales que están dispersas por todo el mundo. Señales de la depravación, señales de la degradación del ser humano, señales allá con Israel, oh hermano, con todo lo que está aconteciendo y todavía no haya un impulso de fe para vivir esta palabra. Que no nos suceda a nosotros esto, porque hemos estado por cuántos años oyendo esta palabra. Dice la palabra profética la más segura. Amén. Hemos estado oyendo por todos estos años una palabra segura, cierta. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, ¿a dónde vamos con esta palabra? Dios la ha diseñado de tal manera que usted y yo la podamos creer y hacerla efectiva. Amén. Amén. La palabra de la Biblia no solamente es como una obra literaria para que tengamos la Biblia así después en los rincones, como algunos la tienen como un ícono, como un amuleto, sino para que la leamos, la creamos, la vivamos. Amén. Amén. Y así no tengamos las características de los héroes de la fe, pero por algo Dios nos trajo en este tiempo. Por algo Dios le reveló esa palabra a usted. Sea usted quien sea, pero considere que es Dios el que ha puesto estas cosas en usted. Amén. Ni siquiera usted las ha buscado, sino que Dios lo buscó a usted. Amén. Dice, no, claro, yo me la paso buscando de Dios. Y dice, no, hermano, no estamos creyendo en eso. Como dijo el hermano Branham, no es el hombre el que busca a Dios, sino que es Dios el que busca a Dios. Amén. Amén. Piense que más bien ha sido el Señor el que le ha buscado a usted. Aleluya. Y lo ha traído a usted para que oiga esta palabra y luego póngale la fe que se necesita. Amén. Amén. Póngale la fe que se necesita para que esta promesa sea efectiva para su alma. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. ¿Se va con el Señor? No sé. No, bueno, esta palabra es para que usted tenga la certeza y confiese, me voy con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Mucha gente desconociendo la primera etapa de la venida del Señor dice, cuando venga el Señor nos vamos con Él y nos vamos con ellos. Y usted que tiene ya la primera parte, la primera fase de la venida del Señor y todavía está dudando. Hay gente que tiene una fe mental de que cuando venga el Señor, sí, cuando venga el Señor nos vamos. Pero ya que no es para la novia, no es que cuando viene, sino que ya que está aquí. Ya que la primera parte está cumplida. Lo que falta ahora es la sucesión de las etapas. Las etapas que concluyen con la venida completa del Señor. Y le digo una cosa, que la gente está pasando por alto esta primera etapa. Y como se ha dicho que aún cuando en el ser humano las etapas tienen que cumplirse, porque si no se cumplen va a afectar como digamos, lo que va a suceder en la siguiente etapa. ¿Me están entendiendo? Si no se toma en cuenta la primera etapa, eso lo va a afectar para la siguiente etapa que viene. ¿Ven? Porque es un proceso. Entonces, estaba leyendo ahí, dice que cuando las etapas no se cumplen de una manera total en ciertas características, eso va a influir directa y negativamente sobre la siguiente etapa que le sigue. Cuando una persona está pasando
pasando por alto la primera etapa, eso va a afectar su vida espiritual, su fe para la siguiente etapa que ella está mencionando. Amén. Así es. Hermano, eso va a suceder. Eso está aquí. No, hermano, yo no necesito lo que yo con todo mi corazón lo espero. Y sin la revelación de la palabra. No, hermano, tiene que primero entrar en el proceso que Dios está haciendo. Amén, amén. Pero el rapto es una gran promesa de parte del Señor. ¿Estaremos en condiciones entonces de hacerla efectiva? Todo este tiempo que Dios nos ha dado es para oír la palabra y la palabra produzca esa fe en nosotros. Amén. Recuerde que toda esta fe para irnos por el Señor va más allá de fe para sanidad divina, fe para salvación. Esta fe tiene que ser mucho más que eso. Tiene que elevarse por encima de esta fe que se requiere para ser sanado, para alcanzar algunos beneficios. Es la fe del rapto. Amén. Es una fe perfecta. Sí, Señor. Amén. La creemos. Seguiremos entonces oyendo la palabra